Bien, vamos a hacer el trabajo de evaluar entonces la clasificación de los datos iris, en donde vamos a tener 3 tipos de flores con 4 medidas distintas cada una de ellas. Entonces lo primero que pongo en la guía es elaborar un gráfico de estas variables y para ello debo importarlas al workspace. Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar al toolbox NCTool o Neural Classification Tool. De tal manera entonces que acá vemos que el tipo de red con la que trabaja son las redes Self-Organizing Map y en donde vamos a descargar los datos iris está acá. El dataset de ejemplo y tenemos acá los de Irish Flowers. Y ahora sigo revisando. Antes de seguir, entonces vamos a graficarlos. Ahora los tenemos disponibles en Workspace. Entonces vamos a definir una variable K con la misma cantidad de datos que tiene los datos iris. Y luego vamos a hacer el gráfico de estos para cada uno de los de las entradas de iris, de la fila 1, todas sus columnas, y las vamos a graficar con puntitos. Comencemos por rojo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo para el dato 2, 3 y 4. Pero les vamos a cambiar los colores, pongamos acá el último, pongámoslo negro, azul. Verde. Y observamos entonces que los datos iris son efectivamente datos no linealmente separables, se encuentran acá mezclados, digamos. Podríamos ver que tal vez los puntos rojos de los negros sí podrían estar separados, pero la verdad es que si vemos el total, no se pueden separar los datos. Entonces aquí la idea es usar un modelo alternativo que son las redes SOM. Entonces siguiendo con la lógica, yo les indico dejar el mapa de 10 por 10, usted puede cambiarlo acá, pero vamos a dejar primero por defecto y vamos a hacer el aprendizaje o entrenamiento considerando el algoritmo básico, el que fue visto en clase de los algoritmos SOM, que es uno tipo batch, es decir, por cada lote de datos recién se hace una actualización. Acá vemos que se hicieron 200 iteraciones, no alteramos nosotros ningún parámetro de entrenamiento. Se ha llegado en 0,1 segundos al resultado, ¿ya? Y acá tenemos 6 gráficas que podemos observar. La topología, y acá este es un gráfico que está como vacío, ¿cierto? Pero lo que nos está indicando es simplemente que es una topología de cierto tipo. ¿Se acuerdan de este tipo? ¿Cómo están conectadas las neuronas? Entonces fíjense que cada neurona es un punto de estos azules. Y las conexiones están indicadas con un segmento rojo. Por lo tanto, esta primera neurona tiene 3 conexiones con sus vecinos. ¿Ya? Una neurona de acá del medio va a tener 6 conexiones. Los del costado también tienen 3 nomás. Esta que está acá, por ejemplo, tiene 2. Entonces, en general, estas son las conexiones que se van a editar. Las distancias, entonces acá podemos ver que una vez que se ha hecho el entrenamiento, han ocurrido entre cada una de las neuronas, ha ocurrido una medición de distancia con respecto al patrón. El patrón, los puntitos que habíamos graficado antes de rojo, verde, azul, negro.
Entonces podemos ver que las neuronas que están por esta zona con colores más oscuros son aquellas que tenían distancias más alejadas, ¿ya? O sea, en estas zonas habrían menos puntitos, por decirlo de alguna manera. Pero en general, a modo visual, digamos, podemos ver que están más o menos repartidos. Una neurona muy discriminante, nosotros veríamos zonas en amarillo muy claro y zonas muy oscuras. Aquí casi está parecido. Los planos de entrada sí me dan información más detallada. Me dice para cada una de las entradas, la entrada 1, 2, 3 y 4. Y aquí sí podemos distinguir que los pesos se han repartido de manera diferente para cada uno de estos datos. Recordando, acá tienes que leer un poco más sobre cuál es cada entrada, pero son las medidas del pétalo y del sépalo de la flor, ¿sí? Para cada uno de los modelos, bueno, los tipos de flor que se analizan. Oh. Quiero volver acá. Los hits o los aciertos. Entonces la neurona, por ejemplo, que estaba por aquí, donde veíamos grandes distancias, ¿se acuerdan que esta era la zona como más oscura? No tiene ningún acierto, o sea, ninguna de estas neuronas se activó para los datos entregados. Estas, por ejemplo, se activaron una vez. ¿Sí? Estas se activaron, tienen más aciertos, 3, 4, esta tiene 9, mayores aciertos. Es decir, aquí hay más concentración de data que la que hay acá o que la que hay acá. Y el último, las posiciones de los pesos. Esta malla inicialmente comienza con valores aleatorios. No vimos el paso a paso, pero comienza con valores aleatorios y se van moviendo estos pesos, estas bolitas así azul, de borde azul, hasta quedar acumuladas, digamos, lo más posible en donde hay mayor concentración de datos. Con eso entonces podemos observar que el SOM o la SOM, ¿sí? Ha logrado hacer un mapeo de los puntos indicados. De tal manera de que yo podría ahora utilizarla como modelo de la clasificación de estos datos de flores iris. Bien, acá podemos ver que las etapas de prueba y validación podemos seguirlas de una vez. Acá podríamos importar nuevos datos, reentrenar, ajustar el tamaño de la red, por ejemplo, ponerla del doble, bueno, cuádruple en este caso, ¿ya? Y seguir haciendo modificaciones hasta considerar que estoy conforme. Veamos a ver qué pasa. Entonces acá miremos qué pasa con ese nuevo entrenamiento. Miremos los planos. Un dato más interesante. Aquí se nota de manera evidente que son muy distintos los pesos. Entre este y este son bien parecidos, pero acá yo observo las zonas más amarillitas que aquí no hay. Y puedo seguir volviendo a hacer. Puedo importar un dataset mayor, etc. Ustedes prueben allí. Miren qué interesante este Toolbox. Le permite traducir o trasladar su aplicación a una función, matricial, a un diagrama de Simulink, etc. Hagan esas pruebas también porque les pueden servir para su trabajo. Guardar el script o el código, ¿sí? Puedes generar otros nombres porque aquí están por defecto, entre otros. Bien, es un trabajo sencillo el que les he pedido. Nos sirve para visualizar de qué se trata
el uso de la sombra. Muchas gracias.